Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este marco de estas jornadas de la memoria histórica. Y bueno, quiero ser muy breve y dar paso a los que realmente de verdad tienen que estar en la conversación, ¿no? Tenemos por un lado a Carolina Medina, de la Asociación Niños de Rusia, Niños de la Guerra, y también a Gonzalo Barrena, también de la asociación. Entonces, una breve introducción acerca de los ponentes. Son descendientes de los propios niños de Rusia, de los propios exiliados, y vamos a estructurar la intervención de dos maneras, ¿vale? En primer lugar va a hablar Carolina acerca de, bueno, de esa travesía que han tenido que hacer esos niños desde el exilio de la República hacia la Unión Soviética, y por otro lado Gonzalo nos va a comentar acerca de esa institución que es la Asociación de reciente creación y sus motivos. Y sin más, pues doy paso a Carolina. Hola, buenas tardes. Me gustaría empezar primero por poneros en antecedentes que cuando estos niños viajan a la Unión Soviética, aquí se daban unas circunstancias especiales, no solamente por la guerra, sino porque esa guerra inicia un proceso bélico hacia la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil Española aparecen por primera vez armamento nuevo y estrategias nuevas. Es la primera vez en la historia que se bombardean ciudades y que la población civil sufre especialmente. Además, durante los primeros años de la República, antes de iniciarse el conflicto bélico, los responsables de educación soñaban o entendían que la educación en España debería modernizarse y tenían especial interés en el bienestar de la infancia. Estas son las razones por las que se producen las evacuaciones. ¿Estás conectado al micro? Sí. No, nada, perdona. Continúa, Carolina. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Estas son las razones por las que estas evacuaciones son tan especiales. Es la primera y única vez en la historia que se saca a niños de un país durante un conflicto bélico. Posteriormente no se han vuelto a repetir ni siquiera en los conflictos actuales. Dicho esto, pues vamos a empezar con lo que es en sí la travesía de estos niños. No solamente existe el viaje desde el Musel, son 4 los viajes que se producen desde España a distintos países de acogida, como son Bélgica, Holanda, Inglaterra, pero sí es la Unión Soviética el que ofrece un mayor número de plazas para esos niños. La primera evacuación se produce después del bombardeo de Guernica. Este bombardeo, lo que tiene de importante es que es la prueba de que se bombardean ciudades en España y que el ejército alemán está cooperando en esos bombardeos, por unas fotografías y unos artículos que se escriben en el Times londinense. Es cuando los países extranjeros se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí y cuando ya se sienten receptivos a todo lo que el gobierno republicano está contando. La primera evacuación parte del País Vasco y la segunda evacuación del puerto del Musel de Gijón. La mayoría de los niños que llegan a la Unión Soviética, casi un 40%, son asturianos, de origen asturiano, aunque luego habrá otra tercera evacuación desde Barcelona y una cuarta evacuación desde Valencia. El 23 de septiembre es el día que salen los niños del Musel, pero durante varios días antes se les había ido agrupando en un centro escolar que se llamaba Silo Pola y que estaba en la Plaza de Europa de Gijón. El edificio todavía está en pie
y se puede ver, lo que pasa es que creo que ahora mismo no está dedicado a... está medio en ruinas. La mujer que llevaba ese lugar y que acogía a los niños fue juzgada posteriormente y ejecutada, y además de una manera un tanto violenta. Era algo que quería remarcar, porque ella lo único que hizo fue atender a unas criaturas que estaban esperando para salir de una ciudad bombardeada, o que estaba siendo bombardeada. Los niños salen poco antes que Gijón caiga ya en manos nacionales, así que la presión de los bombardeos es muy fuerte en esos momentos. Las personas que se dedican a mover todo esto y a acelerar la situación de la salida consiguen, por estar el cónsul soviético en Gijón, que en lugar de 1000 niños en el último momento puedan subir aproximadamente unos 135 más. Eso sería la parte técnica del viaje, que dicho así parece fácil, todo muy sencillo, es lo que está escrito en los documentos, pero hay que ponerse en la situación de estos niños que tienen entre 5 y los más mayores 15 años. Ellos no van acompañados de sus familias, ellos viajan a cargo de personal de profesorado, algunos médicos, cuidadores que están bajo su responsabilidad, pero no con sus familias. En el caso de mi madre, ella recuerda que está en el asilo Pola como unos 3 días antes del viaje, que su madre le había preparado una mochilita con unos bocadillos, pero que le había dicho que no los comiera hasta que empezara la travesía del barco. Así que ella y su hermana, obedientemente, es lo que hacen. No comen esos bocadillos de tortilla que les había preparado su madre, a pesar de todo el hambre que tenían. Tienen que salir del asilo Pola en dirección al puerto del Musel por la noche, porque la salida del barco se tiene que hacer a escondidas. La Armada Nacional tiene orden de bombardear todo barco que sale de la bahía de Gijón, sea de carga, sea bélico, sea lo que sea. Y aparte de eso, tienen que buscar una marea propicia para iniciar la travesía. 2 veces van desde el asilo Pola hasta el puerto, pero no se puede embarcar, porque un barco de guerra, que se llamaba Cervera, estaba en la bahía esperando que saliera para bombardear. Y 2 veces tienen que regresar de nuevo a Gijón sin saber nada. Es aproximadamente sobre las 2 de la mañana del 23 de septiembre, cuando ya por fin suben al barco e inician ese viaje, que en principio para ellos era de unos meses, pero se convierte en una travesía de 20 años. La salida del puerto de Gijón, a ellos los tienen que trasladar en la bodega del barco. El barco es un barco de carga. Esas circunstancias es para que pase lo más desapercibido posible, pero las condiciones en las que viajaban los niños eran de hacinamiento, no podían salir de la bodega, lo pasaron muy mal. Fueron 2 días hasta llegar al puerto de Burdeos. Les iba persiguiendo el Cervera, pero un barco republicano les iba dando escolta, hasta que en aguas internacionales esa escolta cambia y ya la Armada Francesa, me parece que se hace cargo de la situación y en principio ya no hay riesgo de bombardeos, pero a los niños siguen sin dejarlos subir a cubierta. Los niños se marean, los niños no pueden ir al baño, los niños no tienen agua, no tienen nada para comer. Y es cuando mi madre coge la tortilla de patatas o los bocadillos de tortilla de patatas y ya estaban estropeados y podridos, así que nunca los comí. En Burdeos bajan del barco y son trasladados a un barco ya soviético. Ese barco ya no es un barco carguero, es un barco de pasajeros, es un barco que les impresiona mucho porque todos recuerdan el color blanco del barco, de los uniformes de la tripulación, del interior de los camarotes, y todos ellos les da una sensación de limpieza, de orden,
y a pesar de su corta edad, notan que hay cambios en sus circunstancias. Evidentemente hay una barrera idiomática, hay miedo, los niños lloran, los niños se quejan, son atendidos por esos cuidadores españoles que les llevan y bueno, pues el protocolo normal, los niños vienen sucios, llegan, necesitan un buen lavado. En el barco lo primero que hacen es cambiarles, meterles en el baño ruso. El baño ruso es efectivamente ese es el Cooperaxia, que es el barco, uno de los barcos que traslada a los niños desde Burdeos hasta la Unión Soviética. Los niños, estaba hablando del baño ruso, es una especie de sauna muy fuerte en la que entran en grupo, cosa que les llama la atención. Ven a las cuidadoras de la sauna, que son mujeres soviéticas grandes, fuertes, están medio desnudas porque es como se hace, y empiezan a lavarles y a frotarles. Esta anécdota, que hoy en día nos parece graciosa, una curiosidad o algo sin importancia, para los niños es un fuerte impacto, porque casi todos con los que hablas, todos la recuerdan. Para ellos es la primera vez que ven a una mujer desnuda, es la primera vez que les obligan a desnudarse en público y una sauna de vapor tan fuerte, pues no lo habían conocido nunca. Y ya empieza a haber una especie de sorpresa, ellos van de sorpresa en sorpresa. Al salir ya no tienen nada de lo que habían llevado antes de entrar al baño, toda la ropa se la habían quitado, les habían cortado el pelo, cualquier cosa que llevaban pendientes o cualquier pequeño detalle que pudieran llevar, ellos ya no vuelven a ver nada de lo que llevaban, les esperan uniformes nuevos, les espera una ropa impecablemente limpia y nueva y cuando ya están vestidos pasan al comedor. Ese es otro de los grandes recuerdos. Es normal, los niños vienen de una guerra, los niños vienen de una época en la que no había mucho de comer y cuando abren aquellas puertas lo que encuentran son mesas llenas de bandejas de comida. Al principio están esperando que alguien les diga que pasen y cuando reciben esa invitación a pasar se abalanzan sobre la comida. Comen, se esconden comida, se la llevan a la habitación, al camarote, vuelven de nuevo a llamarles para comer 3 horas después y vuelven a repetir la misma operación porque por si acaso a ver si luego no vamos a tener comida, se vuelven a llevar comida y cuando ya por tercera o cuarta vez les dan de comer, pues ya deciden que esto va a ser continuo y que no necesitan llevarse comida. A lo largo de la travesía sufren un temporal, pero no la recuerdan como algo molesto. Hay una anécdota, ven aviones y buques de guerra, los mayores los identifican como barcos alemanes y aviones alemanes, los más pequeños solamente los identifican como buques de guerra y siguen su travesía hasta una pequeña isla que hay enfrente de Leningrado que se llama Kronstadt. Esta isla es donde está la base de la Armada Soviética y anteriormente la base de la Armada Rusa. Históricamente ha sido así siempre. Y se supone que ellos paran allí por el tema de documentación y para ir haciendo los papeleos. Cuando ellos bajan del barco, que les permiten bajar del barco para pasear las 2 o 3 horas que están allí, el ejército les da honores. Eso les sorprende mucho y están muy contentos, pero no va a ser nada con el recibimiento que les esperará en la ciudad de Leningrado. Al cabo de 2 o 3 horas que se arregla toda la documentación, ellos zarpan hacia Leningrado y en 1 hora están en la ciudad de Leningrado. El puerto de Leningrado está completamente lleno de público, aplaudiéndoles, recibiéndoles, dándoles regalos, gritándoles de todo, cosas que ellos no entienden, pero sí entienden la sonrisa y la acogida de las personas.
ellos se dan cuenta que son bienvenidos y son felices. A partir de ahí empiezan sus primeras sonrisas. La primera noche la pasan en un hotel y al día siguiente los distribuyen en las casas de niños. Las casas de niños que se forman son aproximadamente unos 12, pero van cambiando según necesidades. La mayoría están en territorio de lo que sería hoy la Federación de Rusia y alguna en lo que sería hoy la República de Ucrania. Van eligiendo sitios de buen clima para que estos niños no sufran tanto el duro y frío invierno ruso. Se distribuyen también en la región de Moscú y en la región de Leningrado. En esas casas se mezclan, ya no hay solo asturianos, sino de todo. No son casas en las que llega una evacuación y esta va solo ahí, no, los van repartiendo también al personal español para que en todas las casas de niños el personal español esté más o menos representado en el mismo número y estos niños tengan contacto con la cultura y con la lengua española y para que no la pierdan. Todas las demás plazas se van completando con personal soviético y en la dirección de cada casa de niños es un director soviético el que las dirige. En estas casas ellos tienen todo lo que necesitan, son dormitorios, son aulas, son espacios deportivos, casi todas están en edificios históricos de la nobleza rusa o bien en sus fincas de verano y suelen ser 2 o 3 pabellones. Aquí tenemos una de ellas en la actualidad, que me parece que así de memoria creo que es la de Krasnovidovo, que hoy en día es una residencia para el profesorado de la Universidad de Moscú. Hay otras que son conjuntos de edificios y entonces tienen repartida la zona de dormitorios, tienen repartida la zona de estudio y luego, bueno, pues también es lo que son comedores, cocinas y lugares para lo que hoy llamaríamos actividades extraescolares. Los niños tienen acceso a educación artística, musical, deportiva, cualquier capacidad que se veía desarrollada por un niño español podía recibir clase. En eso son muy afortunados los que se quedan en las ciudades de Leningrado y Moscú, porque la oferta cultural de esas ciudades es brutal, ya en los años 30, y ellos tienen acceso a recibir lo que hoy se llamaría masterclass de grandes compositores, de grandes músicos, de grandes pintores de la sociedad soviética del momento, de cineastas. Ellos, durante los primeros 4 años en la Unión Soviética, reciben una educación a su medida, una educación privilegiada y muy exquisita. La vida de ellos, ellos no tienen relación con sus familias, algunos escriben cartas, pero no es la mayoría. Esas cartas normalmente no llegan a su destino, son interceptadas aquí por el gobierno franquista y algunas que se llegan a destino es a través de grupos de apoyo de personas, de familiares que están en otros países y hacen cambios de cartas, o bien porque sus familias están en el exilio y están en otros países, pero prácticamente se puede decir que la mayoría de los niños no tienen ni noticias ni comunicación con sus familias a lo largo de prácticamente todo el tiempo que están en la Unión Soviética. Solamente al final pueden tener contacto con las familias. Durante esa primera etapa en la Unión Soviética, como ya he dicho y quiero repetirlo, la educación que reciben es exquisita. Tienen un plan de estudios especial, ellos estudian poco a poco el idioma y las asignaturas del sistema soviético, pero también
las asignaturas del sistema español. Y a mí a todo esto me llama la atención luego la posterior situación en la que ellos se encuentran cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Estos Bueno, niños tienen que vivir esa sí. experiencia. A ver, desgraciadamente las casas de niños se encuentran situadas en lo que fueron zonas de mayor riesgo durante la Segunda Guerra Mundial. O bien fueron zonas ocupadas, por ejemplo, Leningrado sufrió un cerco de 900 días y por tanto, pues todas las personas, incluidos los niños españoles que quedaron, sufrieron muchísimo. Otras casas fueron evacuadas desde sus lugares hacia las zonas más seguras del país, como podía ser el Cáucaso, como podía ser Asia Central o incluso Siberia. Ellos fueron evacuados. O sea, el gobierno soviético puso especial cuidado en evacuarlos. Desgraciadamente hubo una casa de niños que no pudo evacuar, que fue la de Leningrado, de mayores. Hablo de mayores porque estamos hablando de adolescentes. Y las personas que se quedaron allí sufrieron mucho. Durante lo que en la Unión Soviética se conoce como Gran Guerra Patria, que comienza el 22 de junio de 1941, el país sufre una invasión en una gran parte de su territorio. Y desgraciadamente es el territorio agrícola del país, con lo cual se queda sin tener acceso a cereales, a productos agrícolas, ganaderos, y se pasa hambre. Se pasa mucho hambre para todos, no solo para los nuestros, sino en general. Pero también hay que decir que se tuvo especial cuidado de facilitar las condiciones de vida a estos niños. A estos niños se les intentó, a pesar de las circunstancias, proteger. En muchos casos, si había 1 kilo de arroz en la ciudad, iba destinada a estas casas, pero ese kilo de arroz evidentemente es insuficiente para 400 niños y para 3 meses. Hubo niños en ese momento, claro, que habían dejado de ser tan niños y ya eran adolescentes, como hemos dicho, con las casas de jóvenes. Entonces ahí se produce varias circunstancias y varía mucho en qué caso la edad de cada niño, el destino que tiene durante la Guerra Patria. Hay que resaltar especialmente la valentía y las ganas que tenían de luchar contra el nazismo de los más mayores, que bueno, los más mayores tenían 17, 18 y 19 años, eran unos críos. Hay algunos de ellos, un grupo de aproximadamente unos 18, que luchará y se incorporará a las filas del Ejército Rojo. Una niña madrileña ejercerá de enfermera en Leningrado y morirá. Y algunos de esos 18 niños también encuentran la muerte en combate. Otros, desgraciadamente, son hechos prisioneros y tienen que vivir los campos de concentración finlandeses y nazis. No se puede decir que ahí fuera un camino de rosas, sino más bien de espinas, pero cuando hablas con ellos, con los que consiguieron sobrevivir a esa situación, te repiten que lo volverían a hacer. Que lo volverían a hacer, que ellos querían, veían que el nazismo no se podía implantar y ellos querían además ayudar al pueblo soviético que les había acogido con muchísimo cariño. Ellos sentían que era una obligación ir al frente. Incluso estos niños de 17 años falsean su edad para poder ir al frente y mienten en las oficinas de reclutamiento diciendo que tienen 18 años. Los otros, los que están todavía en la escuela, bueno, pues pasan lo que son los momentos de la evacuación. Hay niños que hacen 2.000 kilómetros, de los cuales muchos de esos kilómetros son a pie, otros son en trenes cuando se puede, otros son en lo alto de un camión. En concreto, yo os puedo decir que, por ejemplo, mi padre, que estaba en una casa de niños en Moscú, en Pravda, su evacuación es hacia el Volga. Es una evacuación que comienza en septiembre de 1941
no es demasiado aventurera lo que es la evacuación, porque se hace en barco a través del río y llegan a un pueblo en la región de los alemanes del Volga. Es ahí, en ese pueblo, donde realmente lo pasan bastante mal porque no tienen alimentos. Los alimentos que hay al principio se van perdiendo y estos niños, bueno, pues tienen que trabajar el campo, tienen que cuidar de animales, tienen que buscarse la vida, tienen que cortar leña, tienen que encender la leña. Bueno, pues a pesar de todas esas circunstancias, los niños no pierden un solo día de clase. Claro, ellos al final sienten que esta situación a la que ellos se han visto abocados, el hecho de que un país los reciba bien, les cuide y los trate como a propios integrantes de su propio país, ellos al final sienten que tienen esa deuda con la Unión Soviética y por eso van a combatir, y luego de ahí esos niños pequeños Bueno, que... ellos sienten una doble deuda. Primero, la mayoría de estos niños son hijos de republicanos. Los republicanos pierden la guerra civil y entonces para ellos es una manera de seguir el camino que habían iniciado sus padres en España. Claro, como de resarcirse contra el Como de fascismo. resarcirse. Entonces tienen por un lado esa sensación de resarcimiento y por otro lado luchan al lado del pueblo que los ha acogido. O sea, tienen las dos cosas. Ellos se sienten en esos momentos muy soviéticos, pero no han perdido su españolidad, no Claro, han y perdido sus orígenes. eso a mí me llama mucho la atención, una cosa que yo comentaba con Gonzalo hoy esta mañana, que era acerca de esa identidad hispano-soviética que se genera bueno, pues con este mestizaje que se da con esta larga travesía, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en este caso, ¿cómo vivís vosotros ahora, hijos descendientes de estos niños que están allí? Con esto también aprovecho para dar paso a Gonzalo para que nos cuente acerca de la asociación y acerca de cómo vosotros vivís ahora, hoy en día, esa mezcla cultural y bueno, ese, me imagino, agradecimiento al pueblo soviético que se portó bien con vuestras familias y permitió al final desarrollar una vida fuera de la guerra y al final del fascismo. A ver, yo creo que la mayoría de nosotros habría que diferenciar a dos grupos de hijos de niños de la guerra. Y esos dos grupos es un poco por edades. Hay un grupo de niños que nace en la Unión Soviética y llega a España, pues aproximadamente en el año 56, pues la mayoría de ellos tenía entre 6 y 10 años. Entre 6 y 10 años. A ese grupo, por ejemplo, pertenecen mis hermanas. Ellos cuando... No sé si también quizá Gonzalo también pertenezca a este grupo de niños, porque Gonzalo, si mal tengo entendido, nació en Georgia. Entonces, tienes el micro silenciado, Gonzalo, perdona. Sí, Vale. digo que no tanto porque aunque nací en Tbilisi, en Georgia, nací en 1956, no pudimos venir mis padres y yo en las primeras expediciones porque estaban naciendo y vinimos en el 57, yo vine con 6 años. No soy exactamente del colectivo de los niños, o sea, de los hijos mayores al que se refiere Karin, Vale. que tendrían 6 o 7 o 8 años. De Vale, todas vale. maneras, todos esos que tienen 6 o 7 o 8 años, la parte de Rusia y de la cultura rusa la recibieron igual que los que teníamos pocos meses y los que nacieron aquí, porque todos nos criamos en esa atmósfera. Sí. En esa atmósfera, cuando en el barrio de Llaranes, en el Avilés Industrial, donde yo crecí, se juntaban en mi casa muchos de los repatriados, a mí me parecía que aquellos que éramos los rusos, para todos además, claro, éramos los rusos. Todavía uno de los descendientes nuestros recuerda que en la primera casa que compró en Salinas, en el ascensor,
ya empezaban a tener ascensor aquellas casas. Después, cuando ya era algo más mayor, en el metal del ascensor, algún vecino grabó ruso. Y le decía yo hace poco, no, no lo borres, no lo borres, hazle una foto, no sea que lo vayan a borrar ahora después de 40 o 50 años, ¿no? Es Entonces, cierto que estos niños, mientras vivieron en la Unión Soviética, eran llamados los españoles, y luego cuando llegan aquí son llamados los rusos, y sus hijos también. Claro. Y sus hijos también. O sea, pero creo que lejos de molestar a alguien, que no conozco a nadie que el apelativo ruso le moleste de esta generación, era todo lo contrario. Nos sentíamos muy, muy, muy orgullosos, tanto los que nacieron allí como los que luego hemos nacido aquí, porque los niños que regresaron, que no todos han regresado, los niños que regresaron en sus casas, en su grupo de amigos, era como una pequeña isla de Rusia. O sea, ellos seguían hablando el idioma, ellos seguían manteniendo costumbres, y eso lo han transmitido a sus hijos. De hecho, entre nosotros decimos que hablamos rusiñol, que es una mezcla de ruso y español. Hay palabras que no sabemos muy bien cómo se dicen en español, hay palabras que han pasado de generación en generación y que se desconoce. O sea, hay mis hijas, mis sobrinos nietos saben palabras rusas que desconocen que vienen del ruso. Claro, y yo entiendo... Sí, lo que les extraña es que cuando van al mercado y quieren comprar una banca de pepinos, pues nadie les entienda. Una banca es un tarro de cristal. Sí, claro. Pues Yo nadie entiendo que eso luego es esa identidad, ¿no? Lo que os lleva a vosotros a, después de tantos años, el querer asociarse y querer mantener esa identidad y, pues de alguna manera conseguir bueno, que esas historias tengan una memoria y un recuerdo, ¿no? Entonces, Gonzalo, si quieres contarnos un poco acerca de la asociación y de cómo, qué os lleva a asociaros, qué os lleva a, bueno, en definitiva, a hacer esta iniciativa. La asociación es el resultado de pasos previos, ¿no? Hay los primeros intentos y la primera asociación constituida como tal de los niños de Rusia la constituyen niños repatriados hace unas décadas, la asociación Pablo Miaja, que ahora por la avanzada edad de sus componentes pues ha quedado un poco pues a la espera del relevo, que somos nosotros los que pretendemos dárselo. A nosotros ya empezamos a tener cierta edad, la distancia ahora nos permite que toda esa atmósfera en la que nos criamos, el ruso, el borsch, que era como le llamaban al cocido de repollo, con remolacha, el samovar, que echaba té en muchas casas, el jarashó constante, que era la palabra que decían bien, 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 y que a muchos de nosotros nos sale casi en castellano. Pues ahora que ya vamos teniendo cierta edad, esa distancia nos obliga un poco a, por lo menos, a fijar una memoria que se nos escurre porque ellos ya no quedan, ya no están, en mi casa ya no hay nadie de aquellos tres que se marcharon, uno, mi abuelo que era maestro, mi madre y su madre, la mujer del maestro, Caridad, mi madre era una jovencita, ya no queda nadie. Y a mí, como a muchos otros de los que componemos esta asociación, un poco empujados por el remordimiento de no haber fijado cuando estaban ellos aquí, cuando nosotros éramos más jóvenes, no haber fijado todo ese patrimonio cultural y toda esa memoria, es lo que nos lleva ahora a constituir esta asociación, que parte de su propio recuerdo y de 2 o 3 acciones que en Asturias tienen mucho... o sea, han desempeñado un papel importante en que estemos aquí como asociación, que son el Ateneo Obrero de Gijón y la Fundación Lázaro Cárdenas, que un poco por delante de nosotros, porque a lo mejor estábamos viviendo o a otras cosas o éramos más jóvenes o no teníamos la conciencia lo suficientemente desarrollada y con la ayuda de nuestros padres y abuelos rememoraron
en la playa del Arbellal, en Gijón, la salida cada 23 de septiembre de aquellos niños. Salida de la que no hay imágenes porque fue por la noche, entre las bombas, la oscuridad, las bodegas del Dariguer, un carguero francés que se hundió poco después, pocos meses después. Y entonces es la Fundación Lázaro Cárdenas, el Ateneo Obrero de Gijón y una labor de documentación muy importante realizada por el Museo del Pueblo de Asturias, dando los primeros pasos de un fondo documental que estamos a punto de constituir, que se llama Niños de Rusia, han hecho el que hace unos cuantos meses nos constituyéramos como asociación. No tenemos el número de inscripción definitiva porque el COVID ha retrasado todos estos trámites, pero ya está constituida legalmente la asociación y tenemos NIF provisional y estamos dispuestos a tirar para adelante de muchos proyectos que solo tienen un objetivo: fijar la memoria, fijar la memoria de los nuestros. Pues sí, la verdad es que es ciertamente interesante el hecho de que bueno, vosotros hoy en día, bueno, también deudores de esa situación por no haber quizás en su día haber mostrado ese interés necesario bueno, en mantener la memoria de vuestras familias, pues el hecho de que ahora os asociéis es sin duda encomiable, porque sinceramente es una historia que ciertamente es necesario contarse, porque a día de hoy también se viven situaciones, no en España ni en Europa, pero se siguen viviendo situaciones en las que hay niños absolutamente desamparados que tienen que huir de guerras, de conflictos. Se me viene ahora mismo a la cabeza el conflicto sirio, en el cual hay miles de refugiados que tienen que huir, que están internados en campos, que están en unas situaciones ciertamente lamentables. Y que vosotros hagáis esta labor de contar lo que ocurrió en España, yo creo que es fundamental, porque no sé qué opinaréis vosotros, pero quizá que vuestra historia inspire de alguna manera a otros a empatizar con lo que es la situación, porque quizá si lo vemos con niños sirios no somos quizá capaces de empatizar, pero el hecho de decir es que hace 60 años éramos los españoles los que teníamos que salir de aquí, eran compatriotas asturianos los que tenían que huir de la guerra. A nosotros, a los nuestros, entre 1937 y 1941, independientemente de la dureza del desarraigo y de la ruptura y de la salida de Gijón o de Santurce o de Alicante o de Barcelona, que fueron las 4 salidas principales, independientemente de ese desarraigo y de la dureza, entre 1937 y 1941 los niños vivieron una etapa dorada que recuerdan todos, llena de felicidad, de comida, de paz, de educación. Después fue la Segunda Guerra Mundial, claro, la que nos volvió a convertir nuevamente en evacuados, ¿no? Nuevamente en evacuados, nuevamente la dureza, y nuevamente fuimos otra vez los niños sirios, esos que salen ahora empujados de las bombas. Pero a nosotros nos acogieron el pueblo soviético, el pueblo ruso nos acogió con un calor que nos transmitieron, digo nosotros porque mi madre siempre me lo decía así, ¿no? Nos acogieron con un calor y con unos recursos que a veces faltaban para ellos. Mi madre contaba cómo desde las ventanas de las casas de niños, de las residencias, a veces tiraban comida a los niños rusos, sí, a los que les faltaban las cosas antes que a nosotros, ¿no? Cuando a nosotros, a los nuestros, los obligaron a huir otra vez la invasión alemana y la invasión nazi, la dureza fue para todo el pueblo ruso, quizá un poco más para los rusos que para nosotros siempre, a pesar de que la dureza preside toda esa odisea. Por ejemplo, y hablando de cuando nosotros éramos los sirios, había un pequeño colectivo que le llamaban los 7 enanitos, de niños españoles en Rusia que no se sabe cómo ni por qué no tenían la filiación adecuada, la documentación adecuada, y eran tan pequeños que se apoyaban en los mayores
los llamaban mamá y papá, a los españoles mayores, a los niños españoles mayores que esos, ¿no? Y bueno, luego la evacuación a Siberia, el cruce la travesía del Cáucaso, en cada una de las familias o de los archivos, por cierto, hay más de 100 archivos cuya documentación en nuestra asociación está digitalizando, pasando a limpio y que se convertirá pronto en una exposición, en un catálogo y en algo que podremos compartir. La presidenta de nuestra asociación, Tatiana Velázquez Stavínova, que está casada con uno de los niños que todavía vive, ha empujado todas estas tareas de investigación, y a todos esos niños, a los pequeños, aquellos de los que todavía no se sabe a veces el nombre, a los fallecidos, que también hay que ponerles destino, nombre y lugar, y a todo el inmenso patrimonio que nos dejaron nuestros padres a nosotros, tenemos que darle solidez y comunicarlo. Y ese es el objetivo de nuestra asociación, no es otro. Claro. Yo quería añadir que como grupo, a estos niños, a la mayoría de ellos, creo que les favoreció la evacuación. No solamente fueron esos años dorados, sino que después de la guerra volvieron a retomar sus estudios, tuvieron su profesión, los que quisieron estudiar en la universidad recibieron sus estudios universitarios, y el pueblo soviético, el gobierno, les dio las herramientas para ser adultos responsables y poder sacar adelante luego a sus familias. Yo creo que si se hubieran quedado como niños en España, no hubieran tenido esa oportunidad. Creo que aunque pagaran con el desarraigo y con la separación de sus padres, creo que salieron ganando. Y con ello ganamos sus descendientes también. Crecer entre dos culturas te enriquece como persona, te enseña a ser tolerante con los demás, te enseña a ver siempre varios puntos de vista de todas las situaciones, y creo que todos deberíamos intentar proteger a la infancia de los conflictos bélicos, porque es una pena ver a los niños sirios hoy en día como hemos podido ver a otros niños durante los últimos 70 años. Hay que ser no solamente un pueblo, sino un Estado muy generoso para hacer esto, porque la totalidad de niños españoles en la Unión Soviética fue de aproximadamente unos 3.500. El coste de su educación corrió siempre a cargo y su manutención del gobierno, y ese fue un compromiso que lo cumplió hasta que fueron mayores de edad todos y cada uno de los niños. Y eso supone un gasto y una generosidad como país y como gobierno que también hay que valorar. Sí, sin ninguna duda es fundamental el hecho de saber. Me gustaría añadir muy brevemente también dos cosas para que no se nos olviden. Las mujeres, las niñas, recibieron educación, todas, educación superior. La mayor parte de ellas, me decía Emilia Fernández, que todavía vive en Avilés, cuando regresaron a España, cuando llegan a España en 1956, las casadas, dice Emilia, dejan de trabajar. Dice, trabajaban las solteras y bueno, y algunas médicos, pero todas las niñas y mujeres que se educaron allí, o sea, que las evacuadas, todas recibieron estudios, muchas de ellas superiores. Todas tenían oficios y profesiones, y al llegar a España se encuentran con una España atrasada, profundamente atrasada. Luego se invirtieron las cosas, pero en 1956 mi madre, por ejemplo, dejó de ponerse el bikini en la playa porque había fotos de ella en el Mar Negro en bikini, pero aquí era escandaloso. Mi madre fue enfermera toda su vida allí en la Unión Soviética. Aquí no trabajó, y decía Emilia Fernández en Avilés, no trabajaba ninguna de las de aquí, ¿no? Y claro, bueno, si me permites una cosa... Quiero añadir a eso que es cierto, pero las mujeres cuando vinieron lo tuvieron muy difícil, solamente pudieron trabajar las licenciadas en cuestión sanitaria. Mi madre es licenciada en farmacia
pudo abrir una farmacia en Oviedo. Ella dio trabajo también a una niña de la guerra, pero fue un camino difícil, o sea, a pesar de que tenía la licenciatura, hubo que volver a examinarse, no querían, bueno, España era muy machista por aquel entonces. Claro, al final no deja de ser esa sociedad de la España franquista. Era Entonces, sorprendente, fue muy chocante, la llegada de ellos fue muy chocante en muchas cosas. Ellos trajeron una tecnología que en España no existía, traían una televisión, muchos de ellos, en España todavía no había televisiones, traían lavadoras, todavía no había lavadora en España. Ellos se sorprendieron que las casas no tenían en muchos casos agua corriente. Ese tipo de detalles daría para otra charla. Y sí se encontraron un país muy machista. De hecho, muchos de los que volvieron en el 56 regresaron de nuevo a la Unión Soviética. claro, y bueno, recordad que la gente que nos esté viendo puede hacer a través de webinar, puede hacer las preguntas que quiera en la parte de preguntas, que bueno, aquí tenemos una que si queréis os paso a leer y ya nos contestáis, ¿vale? Dice así: soy profesor de secundaria de historia, me llamo Adrián, me gustaría contactar con vosotros para elaborar materiales didácticos para enseñar esto en los colegios, materiales didácticos para que para ponerlo a los niños y quizá también ponerlo en contexto con lo que habíamos hablado de los conflictos bélicos actuales. Pues mira, muy fácilmente y muy rápidamente, Adrián, encantado de contactar contigo. A través de nuestra web puedes hacernos llegar tu dirección y te adelantamos que tenemos en marcha varios proyectos. Tenemos en marcha un atlas de las evacuaciones, un catálogo de archivos y mucho material. Y además tenemos previstas 2 unidades didácticas diferentes con 3 niveles, para primaria, para secundaria y para bachillerato. Así que están en marcha. Podrías hasta incorporarte como colaborador en la web nuestra, que es niñosderusia.org, puedes contactar con nosotros. Bueno, pues perfecto. Quiero daros las gracias a los dos en nombre de la agrupación y de toda la gente que os esté viendo, porque bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, entonces llegamos hasta aquí. Las intervenciones han sido ciertamente interesantes y creo que es a título personal, creo que es una labor fundamental lo que hacéis por el hecho de, como bien decís, fijar en esa memoria esa situación de cómo unos menores, unos críos, tienen que salir de una zona de guerra como era la época de España entre el 36 y el 39. Y con esto vamos a dar paso ya a la siguiente parte de las jornadas de la memoria, que es ya el momento de clausura. Entonces va a intervenir Begoña Serrano, que es directora general de Migración y Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias, y Alberto Ferrao, que es secretario de Memoria Histórica de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón. Entonces, en cualquier momento van a proceder a pasar al vídeo. Y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ya está, cuando quieras. No,